Y bueno, pues nada más decirles por ahí, ya vieron ahí la nueva modalidad, ¿verdad? No voy a estar poniendo o empezando la clase hasta las 5:15, 5:15. De hecho, hoy la empecé antes, de empecé a las 5 para poner el mensaje de que no se tiene que poner más cámaras por si a alguno se le había olvidado, pero ya para la próxima voy a habilitarlo, digamos, qué sé yo, tipo 5:10, una cosa así, y para irme acomodando yo y después ya a las 5:15, entonces empezamos la clase. O sea, no va a estar abierta desde las 5, es a lo que voy. Sí, entonces básicamente pues eso por ese lado. Después, se me olvidó y ahí me disculpo de decirles que ya había revisado lo que era el reporte número 2. Entonces, para que sepan, ya no sé, desde creo que como por ahí el domingo, una cosa así, no recuerdo bien qué día fue, pero ya lo había revisado, ya está esa parte en general igual, lo fue bastante bien. Nada más tenían ahí problemillas, ¿verdad? Tal vez cosillas que se le van, pero en general ha mejorado mucho. Tal vez lo que les hace falta, creo que fue como el error más común, fue lo de no poner o no discutir nada sobre incertidumbres. En este caso, bueno, había alguna gente que sí lo hizo. Mencionó, ¿verdad? De dónde era que o qué tipo de consideraciones tenía que tomar yo para la parte de incertidumbres, que si está utilizando un promedio, entonces tenía que utilizar un cierto tipo, o si utilizando un instrumento, entonces tal y otra cosa. Ven que son cosas bastante ligeras, pero que pues sí necesito que ahí que mencionen el análisis para decir, ¿verdad?, de dónde es que provienen sus incertidumbres y no es nada más que ustedes se las inventaron. Entonces, sí, para que recuerden eso. Y después otro errorcillo es la parte de la fuente de los errores, que generalmente no hablan. Yo sé que es muy raro hablar de fuentes de errores en un simulador, porque no es como que ustedes controlen realmente qué es lo que está pasando. Ustedes no pueden ver, ¿verdad? Algo estaba, qué sé yo, algo se veía como medio dañado o algo no se veía bien o ustedes estaban como medio distraídos o no podían ver bien la medición, etcétera. Ese tipo de cosas no pasan con un simulador, pero igual tienen que hablarme ahí de por qué es que pueden aparecer errores. Por ejemplo, cuando uno está trabajando con la parte de redondeos, y pues eso genera errores, ¿verdad? O hace una propagación de errores. Entonces, pues todo ese tipo de cosas pueden ahí mencionarlos en las fuentes y entonces pues así no tengo que bajarles, ¿verdad?, esos puntos. Y recuerden que todo eso está ahí en lo que es la rúbrica. Entonces, pues ahí ustedes se pueden guiar, ¿verdad?, para que no se les olvide cuando están haciendo cada uno ahí de las prácticas. Muy bien. Entonces, bueno, además de eso, nada más les voy a indicar, en teoría, bueno, el semestre pasado lo que se hizo fue, según a lo que tengo entendido, hacerse parejas para la parte de los laboratorios estos, los que son hechos por los estudiantes. Entonces, se hizo por parejas porque eran literalmente 4 personas que llevaron el curso, ¿verdad? Entonces, y pues era la única forma como agruparlos, ¿verdad? Que ya el grupo no se hiciera muy grande. Entonces, no sé si tal vez puedo poner un poll ahí en Telegram para ver qué prefieren ustedes, si se hacen como grupos de 3 personas, y igual quedaría solo un grupo de 2, me parece, porque aquí los que estamos son, bueno, ustedes son 14, entonces, serían 4 grupos de 3 y una pareja. O si lo hacemos por puras parejas, ¿verdad? Todos querían exactamente igual, solo que serían 7. Entonces ahí voy a poner el poll a ver qué les interesa más para ver si para esa práctica. Ok, entonces ahí pues lo vamos viendo, ¿verdad? De por sí todavía quedan unas semanas para eso, entonces todo bien, pero sí para ir adelantando y para que ustedes vayan pensando, ¿verdad? Ahí por si se conocen algunos o qué sé yo, entonces viendo a ver ustedes si van hablando por su cuenta por si quieren hacer grupos. No tengo problema, digamos, con que se escojan entre ustedes, porque eso más bien evita ahí roces, qué sé yo, es que me pusieron con tal persona y esa persona no trabajó, qué sé yo, ¿verdad? O no trabajó, no sabía qué iba a hacer. Entonces eso se evita un poquillo con esa parte. Si no conocen a nadie, no hay problema, ¿verdad? Porque si no, entonces la gente que no se agrupe, pues yo la agrupo ahí de forma aleatoria. ¿Ok? Entonces, sí, por ese lado. Y ya, comenzando con lo que sería la práctica, bueno, pues es una práctica muy similar a la de la semana pasada. Todavía estamos con la parte de óptica física, entonces, o la parte ondulatoria. Entonces, la semana pasada lo que se estuvo viendo eran ranuras, ¿verdad? Aperturas muy
pequeñas, ahora lo que vamos a considerar es cuando tenemos varias. Entonces es como el extra que vamos a tener por ahí. Entonces podemos considerar técnicamente el caso donde hay unas ranuras, ¿verdad? Cuya distancia es muy pequeña, la distancia entre ellas se considera la D, y que la apertura no le pongamos atención a qué tan ancha sea. Entonces ahí lo único que tenemos es interferencia por las dos rendijas. Entonces lo que va a pasar en ese caso, si el D es suficientemente pequeño y se puede interactuar, ¿verdad? Lo que hemos hablado un poco de los obstáculos, si interactúa con la longitud de onda, entonces esta ranura, o perdón, este par de ranuras, lo que va a hacer es que nosotros consideremos como si existieran dos fuentes. Entonces el hecho de que hayan dos fuentes genera, como recordarán ustedes de la parte de onda, y probablemente esto ya lo vieron también en la parte de física, perdón, de óptica física, pero bueno, lo vuelvo a decir, se genera interferencia entre las ondas, ¿verdad? Ustedes saben ahí que hay sobreposición cuando se tienen dos fuentes, entonces se genera ahí una interferencia que puede generar, si es la misma frecuencia, que pues tenemos la misma fuente, el hecho de que estén las dos rendijas lo que hace es que tenga dos fuentes con misma frecuencia, puede generar interferencia destructiva completa y entonces pueden aparecer mínimos o puntos completamente oscuros en la pantalla. Un poco de lo que había hablado la vez pasada, solo que en este caso se genera por las dos rendijas. Entonces ahora lo que vamos a tener es justamente eso. ¿Qué va a cambiar aquí un poco? Bueno, pues en el caso cuando tenemos dos rendijas, lo que va a pasar es para puntos lo suficientemente cercanos, nosotros lo que esperamos o lo que se espera es que la intensidad no cambie mucho. En teoría, ¿verdad? O sea, o la teoría lo que nos dice es que no debe cambiar en absoluto, porque no estamos considerando para nada la parte de difracción. Pero bueno, pues uno cuando lo está realizando, ¿verdad? Los experimentos se da cuenta de que sí hay una ligera, ¿verdad? O hay una pérdida de lo que sería la intensidad. Son muy, o sea, tendría que ser un ambiente muy controlado, ¿verdad? Como para que se mantenga completamente la intensidad en todos los puntos y llega siempre un momento, ¿verdad? En el que uno claramente pierde la intensidad, no puede repetirse esto, por toda la pantalla. Pero bueno, el punto es que teóricamente deberíamos tener la misma intensidad. Entonces, si vieron ahí la guía, ¿verdad? Lo que se muestra es las curvas de intensidad que son exactamente todas del mismo tamaño. O sea, los máximos deberían ser completamente iguales, a diferencia de lo que hemos visto de que se reducían. Eso para el caso donde yo tengo una apertura lo suficientemente grande. Pero cuando yo tengo una apertura pequeña, como lo vimos en la guía pasada, perdón, en el laboratorio pasado, entonces lo que tenemos es difracción. Entonces también se genera difracción y tendríamos la combinación de los dos fenómenos. Entonces cuando ocurre esta combinación, lo que tenemos es que todavía se tiene que ver la parte de los picos de la interferencia, pero también al mismo tiempo estos picos se ven modulados, por decirlo de alguna forma, o acotados por la curva de difracción. Entonces ahí, por ejemplo, en la guía igual, en la página 2, en la 2 se ve ahí, digamos, como se ve experimentalmente y lo que nosotros consideramos, ¿verdad? Como los gráficos de intensidad, cómo es que se ven estas dos cosas. Las curvas de interferencia, esas siempre van a tener la misma distancia en teoría, deberían tener la misma intensidad, pero se ven acotadas por la curva de difracción. Entonces eso causa, ¿verdad?, que tengan ahí valores más bajos. Entonces, y bueno, ahí se ve experimentalmente lo que nos referimos con que técnicamente un espacio suficientemente, o sea, un espacio, ¿verdad?, horizontal de esta parte debería ser el máximo de la difracción, pero la interferencia que hay por las dos rendijas entonces lo acorta o lo secciona en varios espacios máximo, entonces quedan como espacios pequeños, ahí técnicamente se ven 5, ¿okay? Donde se secciona, por decirlo así, lo que sería el máximo de difracción. Entonces vean que un máximo de difracción técnicamente es más ancho que los máximos de interferencia, son un poco más pequeños. ¿Sí? Y ahí también se muestra, ¿verdad? O se nota donde aparece el mínimo, los primeros mínimos de difracción, porque los primeros mínimos de interferencia ya tipo justamente son los que dividen, ¿verdad?, estos pequeños segmentos. Entonces el primer mínimo de difracción hace que se vea ahí una parte oscura y después ya los segundos o los máximos secundarios, por decirlo así, de la difracción, entonces hacen que vuelva a aparecer, ¿verdad?, la luz y esta otra vez se ve siempre cortada por la parte de interferencia. Entonces es la combinación de los dos casos ahí generalmente es lo que más se ve por el hecho de que para que yo tenga una apertura lo suficientemente
suficientemente, perdón, una distancia entre las dos aperturas lo suficientemente pequeña, necesito también que mi apertura se vea pequeña. Entonces, es de lo que más se ve, por decirlo así, en laboratorio. No quiere decir que sea lo único que se ve, porque, bueno, pues ahí justamente arriba en esa misma página se ve donde sí hay, ¿verdad? Un caso ahí de interferencia, donde no existe o no se ve la difracción, pero sí se nota lo que les había dicho yo, ¿verdad? Ahora al inicio, que tenuemente ahí se va apagando, ¿verdad? Poco a poco la intensidad. Si lo notan las de los bordes de esa parte ahí, ese láser verde, ya empiezan a perder un poco, ¿verdad? De intensidad. Es algo inevitable, por decirlo así. Viene del hecho de que, pues, esto acá trabaja con aproximaciones y, pues, obviamente, pues, la física, o el universo no trabaja con esas aproximaciones, ¿verdad? Entonces, ¿qué más puedo decir? Bueno, pues ahí en lo que es las ecuaciones de esas dos partes que estoy mencionando, la doble rendija, ¿verdad? Tanto con A grande y A pequeño, trabajan con una ecuación muy parecida a la que vimos anteriormente. Entonces, ahora en lugar de tener una A, lo que se tiene es una D, por ejemplo, en la parte de doble rendija. Entonces ahí igual se trabaja con las M's. Hay un error ahí en la guía porque en esas M's también debería incluirse cero. De hecho, la figura, ¿verdad? Se ve donde está un cero, está 1 menos 1, 2 menos 2, etcétera, pero comienza con un cero y en la guía no está. Eso es un error. Debería existir ese M igual a cero porque sí debería estar. Sí hay un igual a cero. Y vean que es curioso porque ese M igual a cero queda justamente donde iría la separación de estas rendijas, ¿verdad? Si nosotros siguiéramos una mecánica, qué sé yo, de la normal, o no consideramos la parte ondulatoria, sería raro, ¿verdad? Ver que justamente en esa trayectoria hay un máximo. No es intuitivo, por decirlo de alguna forma. Entonces, de hecho, ahí se genera porque justamente los dos caminos, ¿verdad? De las fuentes hasta ese punto, pues son exactamente iguales. Entonces, pues, existe la interferencia constructiva. Después, bueno, de esta parte, por cierto, de eso de la modulación, generalmente lo que se habla en la teoría es de la parte de la intensidad, pero curiosamente en este laboratorio no se está hablando nada de intensidad. Creo que es por el hecho de que pues, es un poco difícil controlar la parte de intensidades para estos experimentos y viene tal vez más por el hecho de, según lo que me parece a mí, por como salen a veces las gráficas. De hecho, para ver cuál es la gráfica, sí, la gráfica 1 es la que tiene ahí como una cierta simetría, entonces me imagino que sí se complica un poco en laboratorio, entonces por eso es que no se trabaja con intensidades, pero ustedes en la parte teórica, en teoría sí lo vieron, que bueno, pues ahí tiene, ¿verdad? Un coseno cuadrado y otras cosillas por ahí, espero que lo hayan visto ahí con sus profesores de física 4, y entonces ustedes saben, ¿verdad? Que ahí se puede hacer lo que es la, la modulación, ¿verdad? O la combinación de los dos eventos. Luego además de eso, ¿verdad? Lo que se habla es un poco sobre las rendijas múltiples, que eso entonces es cuando ya tenemos más rendijas. Entonces igual siguen una teoría muy similar a la parte de rendija doble, nada más que, bueno, pues las rendijas múltiples sí necesitan que cada una de ellas quede a una misma distancia una de otra. Esa distancia generalmente se le conoce como D mayúscula, bueno, así se coloca aquí en esta literatura o en esta guía. Y entonces la idea es que esto genera algo distinto a lo que pasaba o sea, si hay algo distinto cuando pasamos de dos rendijas a tres. Y es que ahí, cuando pasamos a tres rendijas, ya entonces hay un cambio y no hay solo máximos de todos de la misma interferencia, sino que empiezan a aparecer unos máximos secundarios o mucho más pequeños, que van aumentando conforme aumenta el número de rendijas que nosotros coloquemos. Entonces vean que cuando hay una rendija, es la parte de esta modulación. Cuando hay dos, entonces todas son exactamente iguales. Cuando hay tres, entonces empiezan a ver de estos secundarios. ¿Cuántos aparecen en los secundarios? Bueno, eso ustedes lo van a ver cuando hagan el procedimiento. Imagino que ya lo saben. Muy probablemente ya lo vieron en la parte de teoría, pero no sé. De hecho, es una de las preguntas del cuestionario. Hay bastante ahí que pueden sacar, ¿verdad? La literatura de libros, etcétera, ahí les aparece y se les dice cuántos son cuántos son los máximos secundarios que van a aparecer por cada vez como se aumenta la rendija o cuál es
la relación. Entonces ahí ustedes utilizan eso, ¿verdad? Cuando vayan a hacer cuando vayan a responder el cuestionario, utilizan esas referencias. Bueno, sí, por cierto, solo para dejarlo muy claro, porque se ha bajado puntos por eso, no pueden utilizar esta guía como referencia porque pues, no tiene mucho sentido que estén utilizando lo mismo de la guía para resolver o para escribir lo que es el procedimiento o su reporte. Entonces yo no lo estoy tomando como una referencia válida, lo que necesito es que ustedes busquen de afuera. Entonces donde dice ahí lo de la bibliografía de aporta dos fuentes, son dos fuentes adicionales a esta, ¿sí? Incluso hay gente que ni siquiera lo pone, no hay problema que no lo pongan, pero yo sí necesito que pongan dos referencias que no sean la guía, porfa. Okay. Por cualquier cosa. ¿Qué más? ¿Qué más? Sí, sí, creo que eso sería, ¿verdad? Ahí más o menos como lo que tienen que saber de la parte teórica, como les digo. Bueno, también importante por ahí, que de hecho, si no me equivoco, salió en el quiz, conforme se aumentan las cantidades de rendijas, entonces lo que va pasando con cada uno de los máximos es que se vuelve más angosto. Y eso es porque la intensidad se vuelve más alta en estos sistemas, pero se vuelve más angosto primero para darle espacio a los máximos secundarios y también porque tiene que haber una cierta conservación ahí de la energía, de cómo se está transfiriendo esta energía. Recuerden que la intensidad al final está relacionada con la energía por medio de la potencia. Y bueno, pues entonces se tiene que conservar esta energía, tiene que ser exactamente la misma porque sigue siendo la misma fuente, lo único que estoy cambiando es el obstáculo. Entonces lo que genera es que los máximos son más fuertes, o tienen una mayor intensidad, pero se ven o el espacio donde está esta luz intensa es cada vez más angosto. ¿Sí? Entonces se cumple ahí, ¿verdad? Es básicamente piénsalo como que se conserva el área, por decirlo de alguna forma, no es exactamente eso, pero es como que pasara eso, ¿verdad? Entonces se vuelven más angostos y entonces se vuelven más altos. Bien, eso por ahí. De hecho, se nota mucho cuando estamos en la guía. Entre las 2 y 4 rendijas se ve la gran diferencia ahí del ancho de los máximos, de los primarios, ¿verdad? Y ahí se ven los secundarios un poco. Bien, el procedimiento muy similar al que se hizo en la guía pasada o en la práctica pasada. Es básicamente otra vez, les dan las gráficas, tienen que analizar lo que serían los máximos, la distancia entonces que correspondería ahí en el eje. Otra vez, consideren ahí la parte esta de la incertidumbre, ¿verdad? Que puede ocurrir ahí por la graduación y todo eso. Los errores que pueden venir de esa parte. Y otra vez pasa lo mismo que en la práctica pasada, hay un error ahí en la ecuación que describe cuánto debería ser el y sub m. Eso otra vez debería ser con una resta porque es la diferencia de distancias entre dos. Entonces ahí para que lo tengan ahí presente. Y después tal vez la gráfica 1 es, bueno, no, la gráfica 2 también queda ahí como medio, que no se ve así como muy simétrica que digamos. Ustedes nada más recuerden, bueno, pues que el máximo primario, o el primer máximo, el m igual a 0, es el que tenga literalmente la punta más alta, ¿verdad? Entonces, es el que ustedes van a tomar como m igual a 0. Y aunque 1 y menos 1, por ejemplo, no tenga la misma intensidad o no lleguen a ser los mismos máximos, uno esté un poco más arriba y otro más abajo, igual ustedes van a tomarlos como m1 igual, perdón, m1 y m menos 1, ¿sí? Entonces, aunque no sean simétricos, pues ahí tienen que considerarlo. Si aparecen errores, pues entonces ustedes pueden, ¿verdad?, atribuirle un poco también a esa parte donde pues debería haber un tipo de simetría ahí que no se está cumpliendo, algo sucedió, tal vez, qué sé yo, la posición que se hizo el simulador y todo, pero eso sí sería especular, entonces eso yo prefiero evitarlo. Lo que me gusta es mejor llegar y decir de lo que tenemos, lo que se puede observar, tal vez de aquí salieron errores, de lo que tenemos ahí presente. Ya especular qué fue lo que sucedió en el laboratorio, no podemos hacerlo porque no estuvimos ahí. ¿Ok? Entonces, cualquier cosa sí, intenten evitar lo que son especulaciones. Vamos a ver qué más, qué más. Bueno, sí, como les estaba diciendo, básicamente lo mismo que se realizó en el otro, nada más ahí colocar las diferencias, la distancia y utilizar ahí las ecuaciones para encontrar lo que serían los porcentajes de diferencia. Eso tanto en la parte 1 como en la parte 2. En la parte 3, bueno, perdón, A1 y A2. En la parte B1 y B2, lo que se está trabajando es con distintos números de rendijas. Entonces ahí lo que se hace es que se ven cuántas rendijas hay, etcétera. Y de nuevo se hace el mismo tratamiento. En este caso, B1 y B2 realmente solo hay dos
dos M's posibles, ¿verdad? Bueno, tanto su lado positivo como negativo, pero solo hay dos. Entonces, de hecho, la tabla solo queda con dos ahí. Son bastante pequeñas. ¿Okay? Y después en el cuestionario, como les digo, lo que se menciona por ahí es, primero, ¿por qué la intensidad del patrón de interferencia no es constante? Eso, pues, más que todo en las primeras gráficas, ¿verdad? Es lo que estaba hablando un poco, ¿verdad? Ahí dice, ¿puede calcular algún parámetro relacionado con ese comportamiento? Pues otra vez, ustedes ahí de lo que he hablado les debería llegar. ¿Cuántos máximos pequeños se observan en la parte B? Y entonces ahí les dicen que qué relación. Otra vez, ustedes podrían contestarlo muy fácilmente, nada más con lo que ustedes están observando, pero intenten referenciarlo, buscar ahí, ¿verdad? Algún tipo de fundamento para, pues, respaldarse y pues hacer un poco más grande, por decirlo de alguna forma, la respuesta. Y después, lo que dice es en cuál caso obtuvo usted una mejor correspondencia a la longitud de onda láser y si puede producir algún patrón con respecto al tipo de ranura. Entonces, dos cosas distintas, ¿sí? Lo que le están preguntando es, primero, ¿tiene algo que ver el láser? ¿Hay algún tipo de cambios ahí con respecto a la parte del láser? Si estoy utilizando uno u otro, como que me alejo más, ¿verdad? De mi dato real, o sea, aparece un porcentaje mayor. Eso también se habló en la práctica pasada. Y también lo que dice de predecir patrones con respecto al tipo de ranura, que sí, qué sé yo, tengo dos ranuras, bueno, en este caso, ¿verdad? Que son 2, 3, 5. Si hay algo que me ayuda ahí o que me hace que los datos sean más precisos o más bien se vuelven menos precisos entre más ranuras tengo, qué sé yo, ¿verdad? Eso por ahí también lo pueden revisar. Sí, tal vez el tipo de ranura, lo que dice ahí es confuso, entonces tengan cuidadillo ahí. Yo me inclinaría a la parte de cuántas tengo, porque es lo que se cambia, ¿verdad? En esta práctica. Y pues sí, básicamente eso sería como todo lo que se tiene para para esta práctica. Vean que es muy, como les digo, muy similar a la anterior. No sé si tienen algún tipo de dudilla por ahí. No, yo creo que todo claro. Todo bien. Ok. Entonces, si no hay ningún tipo de duda ni nada, entonces aquí estaríamos terminando. Como les digo, quedo, ¿verdad? Debiéndoles el poll. No he revisado todavía los reportes de la que entregaron el domingo. Eso tengo que entrarle ahí le voy a estar dando. Y bueno, pues si tienen alguna duda, ustedes saben que siempre me pueden contactar ahí por Telegram o por correo o por mediación, como gusten. ¿Está bien? Entonces, muchísimas gracias ahí por la atención y nos estaremos viendo entonces la próxima semana. Hasta luego. Hasta luego, Muchas profe. gracias, Pase profe, que linda tenga noche. buenas tardes. profe. Chao, Gracias. profe. Hasta luego.